Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 16. Hoy día vamos a comenzar un nuevo capítulo en Romanos, ya el último capítulo de la epístola a los Romanos. Y estamos en el capítulo 16 de Romanos y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 1 al 16. Y el título del sermón es Trabajo, Unidad y Amor dentro de la iglesia. Trabajo, unidad y amor dentro de la iglesia. Pero como siempre, hermanos, vamos a hacer una oración juntos para que el Señor nos guíe en esta exposición, ¿sí? Señor, un domingo más nos presentamos delante de ti como iglesia para alabarte, para cantarte por el Evangelio y ahora en este momento, Señor, para escuchar tu palabra predicada, tu palabra expuesta. Tu palabra, Dios mío, que es la que convence los corazones, que es la que abre los ojos, que es la que alumbra nuestro entendimiento. Dios, te ruego misericordia porque tú puedas obrar en medio de tu congregación y todo lo que vayamos a ver el día de hoy, Señor, puedan ser cosas que también se puedan decir de nuestra iglesia local. Te agradezco, Dios mío, por este tiempo y te ruego que puedas obrar en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos, hermanos, Romanos 16, versículo 1 al 16. Ya casi terminando la epístola a los Romanos, ya estamos a punto de terminar. Nos quedan unas exposiciones más. Y la palabra del Señor dice así. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegronte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros, conozco lo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Bueno, hermanos, como ya les he anunciado, ya estamos a punto de terminar la epístola a los Romanos. Y normalmente este es uno de los capítulos los cuales la mayoría de la gente simplemente se salta porque son un montón de nombres que no entendemos y que ya no usamos en nuestra época en la mayoría de los casos. Pero la realidad, hermanos, es de que hay muchas cosas que vamos a poder aprender de esta etapa final en la epístola a los Romanos y específicamente de este tema acerca de los saludos que Pablo le está dando a la iglesia de Roma. Y hermano, aunque sean saludos finales, eso no significa de que no sean importantes. Nosotros creemos en la inspiración plenaria de la Escritura. ¿Qué significa eso, hermano? De que el Espíritu Santo ha inspirado cada palabra que está en la Escritura. Por lo tanto, yo como predicador, por lo tanto, yo como pastor, no tengo el derecho de decidir qué predicarles a ustedes, qué parte sí, qué parte no, sino que yo tengo la obligación y la responsabilidad de predicarles todo el consejo de Dios. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver varias cosas dentro de este pasaje. Específicamente, las cosas que vamos a ver, hermanos, es lo que expresa el título de este sermón, y es trabajo, unidad y amor dentro de la iglesia, que es algo que Pablo claramente nos va a mostrar que está sucediendo en la iglesia de Roma. Ahora, hermanos, déjenme recordarles de que desde el principio, cuando hemos empezado a estudiar esta epístola, Pablo ha reconocido a la iglesia de Roma, si bien era una iglesia que tenía ciertas dificultades, tenía ciertos problemas, eso es algo que sucede con todas las iglesias, la iglesia de Roma era una iglesia que estaba andando bien.
La iglesia de Roma, Pablo mismo le dijo a los romanos, comenzando esta misma epístola, de que era una iglesia la cual estaba siendo conocida por su fe en todo el mundo. Y estaba siendo conocida porque su fe verdaderamente estaba siendo demostrada y estaba manifestando frutos del Evangelio y estaba siendo popular, hermano, en todo el mundo de aquella época. Una época en la que las personas no podían publicar sus estados en WhatsApp o en Facebook. Imagínate una época, hermano, en la cual las personas simplemente conocían iglesias de otros lugares porque había gente viajando y conversando y hablando acerca de ellos, cosas que tomaban bastante tiempo. Esta era una de las iglesias de las cuales estaba sucediendo algo bueno, y es de que las demás iglesias y el mundo entero de aquella época estaba hablando de la iglesia de Roma. Y uno de los motivos, hermano, es lo que vamos a encontrar acá. La iglesia de Roma era una iglesia en la cual se encontraba gente que estaba sirviendo junta. Era una iglesia la cual había sido unida por el Evangelio. Era una iglesia en la cual realmente se podía ver amor los unos por los otros. Y esto, hermanos, como ya lo he mencionado, era por causa del Evangelio. Una y otra vez, y te animo que tú puedas volver a tu hogar o ahora mismo puedas ver tú este mismo pasaje, y mientras lo vamos exponiendo tú puedas subrayar, hermanos, cuántas veces Pablo va a hablar de el Señor, de en Cristo, de en el Evangelio. Una y otra vez Pablo va a mencionar este tipo de cosas porque el Evangelio es lo que estaba produciendo en esta iglesia, la unidad de la cual vamos a hablar el día de hoy, la próxima semana. Estaba produciendo hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarse, estaba produciendo hombres y mujeres los cuales estén dispuestos a amarse. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es el tema de cómo dentro de esta iglesia había gente sirviendo. Había gente la cual estaba dispuesta a trabajar hasta el cansancio. Era una iglesia la cual estaba llena de personas, o por lo menos las cuales Pablo menciona acá. Era una iglesia la cual estaba siendo conocida por personas las cuales estaban dispuestas a servir sin excusas, a pesar de las diferentes circunstancias que estaban viviendo. Ellos estaban dispuestos a servir al Señor. Y quiero comenzar esta sección, hermanos, citando algo que dijo el pastor Zúger Michelin. Espero que todos conozcan a este pastor, es un gran predicador aquí en Latinoamérica. Y este pastor en una de las conferencias que dio dijo esto: una guerra nunca es ganada por un ejército de generales. Una guerra nunca es ganada por un ejército de generales, y eso es obvio. ¿Cómo se gana una guerra? Es por un ejército de soldados, en los cuales también hay generales, también hay coroneles, también hay personas las cuales están liderando, pero la guerra depende, hermano, de que los soldados luchen, de que todos dentro de la comunidad, dentro de un país, dentro de un ejército, luchen y sirvan a su nación en el caso de una guerra. Y esto, hermano, es sumamente importante de entender dentro de la iglesia, y esto es algo que les animo a entender comenzando simplemente este pasaje. Porque lamentablemente en nuestra época tenemos una mala percepción de cómo la iglesia debe funcionar. Y esto sinceramente, y les animo, hermanos, a tener cuidado cuando ustedes estudian la historia de la iglesia. Porque en la historia de la iglesia, hermano, no se presenta toda la historia de la iglesia de manera particular, la historia de cada cristiano, de cada familia. En la historia de la iglesia, normalmente cuando tú la estudias, vas a encontrar ciertos hombres, mujeres, las cuales llamaron la atención de manera especial en el momento en el que vivieron. Pero la gente que estudia la historia de la iglesia sin mucho discernimiento, lamentablemente cae en el error de pensar de que la iglesia funciona y la iglesia crece y las cosas van bien cuando hay una persona grande como Agustín de Hipona quizás, o como Crisóstomo, o quizás como en la época de los reformadores, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como John Knox, como Tyndale, etc. Porque la historia de la iglesia normalmente nos relata las vidas de personajes los cuales llamaron realmente la atención en su momento, pero hermano, eso no significa de que toda la iglesia dependía específicamente de esos hombres, como lo que vamos a ver en este momento. El apóstol Pablo, hermano, y este es un error que, como he mencionado muchas veces, nosotros cometemos, creemos de que la iglesia va a funcionar si es que hubiera un hombre, o si el país va a cambiar, la ciudad va a cambiar, si es que hubiera un hombre realmente el cual sea superdotado, un superhombre, ¿sí? Pero la realidad, hermano, es lo que Pablo nos va a mostrar acá, es de que la iglesia funciona, hermanos, porque hay muchas personas sirviendo, muchas personas trabajando.
Es verdad, el apóstol Pablo era un hombre especial, el cual Dios había llamado para cumplir un rol especial dentro de su iglesia. Pero eso no significa, hermano, de que la iglesia funcionaba simplemente porque el apóstol Pablo era un gran hombre, sino que la iglesia funcionaba y la iglesia estaba avanzando porque estaba conformada por multitud de personas, las cuales estaban llamadas a servir, a amarse, a sacrificarse, a luchar y a velar por la unidad dentro de la iglesia, por la expansión del evangelio. Y esto, hermano, es muy importante que tú entiendas desde el principio de esta exposición, porque igual muchos dentro de la iglesia creen que simplemente porque tienen un buen pastor o varios buenos pastores, entonces las cosas van a funcionar. Esto no es así. La iglesia, la Biblia nos dice de que es como un cuerpo. Y como un cuerpo, la iglesia necesita de la ayuda mutua de cada uno de sus miembros, como Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, como Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12. A veces creemos también, lamentablemente, de que las únicas personas que deben trabajar en el ministerio son los pastores. Los únicos que deben realmente esforzarse hasta el cansancio son los pastores. Ahora, hermano, no me estoy por si acaso desligando de mi responsabilidad. Como pastor yo entiendo que tengo una gran responsabilidad y que debo trabajar hasta el cansancio. No hay ningún problema con eso. Pero, hermano, como vamos a ver en este pasaje, la iglesia va a funcionar porque no solamente el pastor esté trabajando. O en el caso de la época del primer siglo, cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia no iba a funcionar simplemente porque el apóstol Pablo estuviera trabajando. Y vaya que el apóstol Pablo estaba trabajando, ¿sí o no? Pero hermanos, la iglesia crece, la iglesia es edificada, no por un llanero solitario el cual esté trabajando solo, sino por una comunidad de creyentes los cuales estén trabajando. Y como he mencionado ya, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que estaba trabajando mucho. Hemos visto su ministerio en las semanas pasadas. Hemos visto cómo el apóstol Pablo estaba hasta el cansancio involucrado en la enseñanza, en la evangelización, en la planificación, en la obra social, en la oración, etc. Hemos visto bastantes cosas del apóstol Pablo. Pero eso no significa, hermano, de que el apóstol Pablo estaba solo en todo este trabajo. Sino que el apóstol Pablo ahora nos va a mencionar nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Y dentro de todos estos nombres, hermano, tú vas a encontrar una y otra vez de que el apóstol Pablo va a hablar de personas que lo colaboraban, personas que trabajaban junto a él, personas que estaban sirviendo hasta el cansancio. Es más, las que yo he podido contar en estos 16 versículos es que por lo menos cada 2 versículos el apóstol Pablo hace referencia a que hay personas sirviendo junto con él dentro de la iglesia. Por lo menos 8 veces el apóstol Pablo va a mencionar acerca de que hay personas las cuales están colaborándolo, están sirviendo, incluso arriesgando sus vidas por el servicio dentro de la iglesia y del evangelio. Y hermanos, si la iglesia va a cumplir sus propósitos, esto es algo que se debe ver. Es más, la iglesia, hermano, no va a ir bien a menos de que todos sus miembros sirvan. No de que todos sus miembros hagan lo mismo, pero de que todos sus miembros sirvan de alguna manera. Una vez más, utilizando la ilustración del cuerpo. Hermano, si mañana tú te levantas y resulta que tu riñón no funciona, creo que todo tu cuerpo va a estar afectado, ¿sí o no? Todos tus demás órganos pueden estar funcionando a la perfección, pero resulta que uno de tus pies ha decidido ya no funcionar el día de hoy. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estaría tu cuerpo? ¿Te levantarías bien? ¿Podrías funcionar bien ese día? Y la realidad, hermanos, es que la Biblia nos dice exactamente lo mismo respecto a la iglesia. Respecto a la iglesia, hemos leído hace un momento Efesios capítulo 4, donde está bien, el apóstol Pablo va a decir de que dentro de la iglesia hay pastores, hay maestros, en su momento hubo apóstoles, hubo profetas, pero Pablo dice de que los pastores y los maestros más bien estamos para instruir, para ayudar a madurar a los cristianos, para que de esa manera todos los santos puedan ellos, con la actividad propia que cada uno realiza, edificar a la iglesia en amor y en unidad, porque esa es la responsabilidad de cada cristiano. Si la iglesia no va bien, hermano, antes de apuntar quizás al liderazgo, lo primero que deberías hacer es preguntarte qué es lo que yo estoy haciendo, porque tal vez yo no estoy haciendo. Ahora, hermano, como dije, los dones, y hemos hablado de los dones, hermano, les animo a ver la exposición en la página de Facebook de 1 Corintios capítulo 12, son realmente muy variados, ¿sí? No todos hacen lo mismo, no todos tienen el mismo don, no todos tienen los mismos talentos, no todos tienen las mismas capacidades, no todos Dios les ha llamado a hacer lo mismo, pero la realidad es de que si eres cristiano, a todos Dios nos ha llamado a hacer algo.
hacer algo, sea pequeño, sea grande. Lo que yo sí sé es lo que el apóstol Pablo dice, es de que cualquier obra hecha para el Señor es de beneficio y no es en vano. Y esto, hermano, es importante recalcarlo, no solamente llegando a este pasaje, sino en la historia del cristianismo e incluso en el Antiguo Testamento nosotros vemos esto también. Por ejemplo, hemos leído hace un momento Éxodo capítulo 18. Está bien, Dios llamó a Moisés. Moisés era un hombre bastante especial, bastante dotado. Moisés era un hombre que estaba liderando el pueblo de Israel. Pero en un momento Moisés se le acercó a su suegro y su suegro le dijo, sabes, este pueblo va a morir, tú vas a morir porque tú no puedes hacer todo. Es imposible que tú hagas todo. Y por la gracia de Dios Moisés escuchó las palabras sabias de su suegro y Moisés dijo, sí, yo no voy a lograrlo, entonces necesitamos más personas dentro del pueblo las cuales puedan ayudarme en todo el trabajo que yo estoy realizando. En el libro de Hechos encontramos exactamente lo mismo. En la iglesia había varias cosas que hacer. A los apóstoles se los enfrentó y se les dijo, dentro de la iglesia hay ciertas necesidades las cuales hay que suplir, como la necesidad que tienen las viudas dentro de la iglesia, la necesidad de la administración de los recursos dentro de la iglesia. Y los apóstoles les van a decir, déjenos muchachos, nosotros nos vamos a hacer cargo. Eso no van a decir los apóstoles van a decir, necesitamos encontrar hombres los cuales puedan ayudarnos a cumplir esta tarea tan importante dentro de la iglesia. El apóstol Pablo una y otra vez, tú lo vas a ver en sus viajes en el libro de Hechos, nunca solo, siempre acompañado de Silas, de Timoteo, de Bernabé, de Apolos, de su amado hermano y médico, Lucas. El apóstol Pablo siempre va a estar acompañado de personas. Y en este pasaje específicamente el apóstol Pablo nos va a mencionar, hoy día vamos a estudiar estas tres cosas, de que hermano, Pablo nos va a mostrar de que dentro de la iglesia primitiva había mujeres sirviendo, había familias sirviendo y estas personas, hermano, estaban sirviendo a pesar de las circunstancias. Y creo que este sí es un ejemplo a seguir y es por algo que la Escritura nos presenta este pasaje de esta manera. Porque escucha lo que el apóstol Pablo va a comenzar, y esto es interesante, hermano. Para los que dicen que el apóstol Pablo odiaba a las mujeres, de que el apóstol Pablo despreciaba a las mujeres, o ese tipo de cosas sin ningún fundamento, escucha lo que el apóstol Pablo, la primera persona a la cual Pablo va a saludar y va a recomendar incluso, comenzando este capítulo 16. Versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hay un error, hermano, a veces que se comete dentro de la iglesia. Nosotros, hermano, y ustedes saben, no creemos que dentro de la iglesia haya pastoras. Espero que todos sepan esto. Si hay alguien que quiere hablar del tema, podemos hablarlo después. No voy a exponer eso ahora. Pero sabemos que el liderazgo dentro de la iglesia, como dentro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios quiso que los hombres estemos en la primera fila de la batalla, peleando y liderando, siendo cabeza de nuestros hogares y dentro de la iglesia también dirigiéndola. Pero hermano, eso no significa que las mujeres estén exentas de servir. Esto no significa que las mujeres sean excluidas como personas de segunda clase, las cuales no pueden ser utilizadas por el Señor grandemente. Y este es uno de los ejemplos, hermano, que encontramos en el capítulo 16, versículo 1. De repente nos encontramos y la primera persona a la cual Pablo va a mencionar es nuestra hermana Febe. Y Pablo la va a reconocer aquí comenzando esta sección como nuestra hermana. Más adelante Pablo va a decir que es una mujer la cual debe ser recibida como todos los santos. Hermano, la gente que te dice que el cristianismo es machista es gente que no conoce el cristianismo, por si acaso. En la época del apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo está haciendo acá, hermano, sería muy raro, sumamente raro y controversial. Los judíos no estaban acostumbrados a hablar así de las mujeres. Los judíos sí estaban acostumbrados a rechazar y a despreciar a las mujeres. Las demás religiones y la influencia griega, romana de aquella época hacía lo mismo con las mujeres. Las mujeres eran utilizadas, eran subestimadas. Las mujeres simplemente y se sabe que algunos judíos oraban diciendo gracias Dios por no haberme hecho mujer. Pero dentro de la iglesia, hermano, eso no es algo que sucedía. La mujer, más bien dentro de la iglesia, se le dio, como en ninguna otra época, como en ningún otro momento de la historia, un lugar dentro de la iglesia que jamás había tenido. Y el ejemplo de esto, hermano, es nuestra hermana Febe.
Ahora, nosotros, hermanos, no somos específicamente feministas tampoco, ¿sí? Hay gente que cree que las mujeres tienen valor simplemente por ser mujeres. Es como decir de que yo tengo valor simplemente por ser hombre. Eso no es realmente así. Todos como seres humanos tenemos un valor intrínseco porque tenemos la imagen de Dios. Pero hermano, aquí la hermana Febe va a ser reconocida como una hermana que verdaderamente estaba sirviendo. Como una hermana que siendo mujer, la cual realmente, hermano, estaba colaborando a la causa de Cristo, incluso a riesgo de su propia vida. Y este es un llamado de atención, hermano, a las hermanas, a las mujeres. Hermanos, yo sé y yo entiendo que la Biblia dice que las mujeres son vasos frágiles, hermano. Pero específicamente el pasaje donde Pedro dice eso, Pedro está haciendo un contraste entre cómo el hombre debe tratar a la mujer. Y Pedro dice, los hombres debemos tratar a las mujeres como vasos frágiles. Pero hermano, eso no significa que las mujeres no son personas, no son seres los cuales tienen fuerza, los cuales tienen fortaleza, las cuales pueden realmente hacer grandes proezas, las cuales realmente pueden servir al Señor, incluso hasta el cansancio, como Pablo nos va a decir más adelante. Y esta era, hermana, la hermana Febe. Y esta hermana Febe tiene este nombre particular, el cual se sabe de que no era judía, era probablemente gentil, era lo más probable, era gentil. Su nombre Febe significa radiante o brillante. El apóstol Pablo la reconoce en este pasaje como la diaconisa en una iglesia. Ahora, hay debates, hermanos, acerca de si Febe ocupaba el cargo de diácono o no ocupaba el cargo de diácono. No voy a profundizar específicamente eso. Eso es algo de que ya hemos hablado cuando hemos expuesto 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Pero lo que sí sabemos, hermano, acerca de la palabra diaconisa es de que hace referencia a alguien que está dispuesto a servir. Está dispuesto a servir en lo que se necesite servir. Está dispuesto a servir en aquello que haya necesidad dentro de la iglesia para que se sirva. Y es así como se reconoce a esta hermana. Y debo decirte, hermano, de que la hermana Febe era una servidora dentro de la iglesia de Cencrea, la cual era una iglesia, hermano, que probablemente tenía problemas. Era una iglesia la cual estaba muy cerca de Corinto. Cencrea era uno de los puertos de Corinto. Probablemente había una iglesia específicamente en esa localidad. Pero lo que sabemos, hermano, de esa región es de que era una región sumamente inmoral. Era una región sumamente con demasiados problemas. La primera y la segunda epístola del apóstol Pablo nos muestran claramente eso. Y probablemente, hermano, las circunstancias en las que la hermana Febe tenía que servir no eran las más óptimas, ¿sí? Es por eso que el apóstol Pablo tiene que escribirle 2 cartas a la iglesia de Corinto, aunque le escribió más cartas, confrontándolos con sus errores, confrontándolos con su inmadurez, confrontándolos con muchas cosas que ellos debían haber empezado a hacer dentro de su iglesia y cosas que deberían haber conocido de la manera en la que debían practicar dentro de la iglesia. Pero la hermana Febe, hermana, es reconocida como una mujer la cual estaba sirviendo en la iglesia de Cencrea. Y en este momento en la cual el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, probablemente Febe estaba con él en Corinto. Febe estaba en Corinto con Pablo cuando Pablo escribe esta carta. Y escucha, el servicio de la hermana Febe fue tan importante que tú y yo no tendríamos la epístola a los romanos si no fuera por esta hermana. Y aquí quiero recalcar algo bastante importante, ¿sí? Porque el apóstol Pablo la manda a Febe a Roma, probablemente acompañada. Estoy seguro, hermano, de que Febe fue acompañada de otros hermanos y otras hermanas, porque los viajes de aquella época eran realmente riesgosos. Eran viajes muy peligrosos. No eran como los viajes que ahora nosotros disfrutamos en cierta manera. A comparación, hermano, imagínate un viaje incómodo en nuestra época. A comparación de la época en la que vivía el apóstol Pablo, un viaje incómodo en nuestra época hubiera sido un viaje de lujo en su época. Y la hermana Febe, hermana, es enviada a la iglesia de Roma con la epístola a los romanos. Probablemente, como dije, acompañada de otros varones, acompañada de otras hermanas, es muy probable. Pero esta hermana, escucha cuánta confianza y cuánta responsabilidad Pablo sabía que podía encontrar en esta mujer. A tal grado de que le da, hermano, como le da la epístola a los romanos. Le da esta carta tan importante, la cual Pablo le dijo a los romanos
que su intención fue presentarles el Evangelio, su intención fue presentarles a Cristo, Pablo le entregó esta responsabilidad a una mujer, hermano, a una mujer. Y como dije, a una mujer, hermano, que iba a tener que esforzarse para cumplir esto. Los viajes en aquella época eran bastante complicados, bastante complicados. Y entonces Pablo escribe, comenzando esta parte en la cual Pablo va a saludar, le escribe a la carta a los hermanos de Roma para explicarles y para decirles cómo deben tratar a esta hermana. Esta hermana la cual ha estado sirviendo como diaconisa en su iglesia. Esta hermana la cual en una época muy complicada y muy difícil estuvo dispuesta a viajar, a arriesgar incluso su vida. ¿Por qué? Por ser lo que nosotros consideraríamos muchas veces de manera equivocada una simple mensajera quizás. Eso es lo que muchos considerarían quizás, y en nuestra época a veces se trata mal, ¿verdad? A los que simplemente reparten mensajes. Pero no para el apóstol Pablo, hermano, y no para Dios. Para Dios no hay obra, hermano, que se haga para Él y para la extensión del Evangelio, la cual sea realmente pequeña, la cual no merezca cierta observación. Escucha lo que el apóstol Pablo dice, versículo 1 y 2. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. La palabra recomendar, hermano, es una palabra importante acá, porque significa, quiero, iglesia de Roma, que presten atención a esta hermana. Quiero que presten atención y que realmente estén a su cuidado y la puedan incluso ustedes ayudar para lo que ella necesita hacer. Porque probablemente Febe no solamente tenía el trabajo de llevar la epístola a los romanos a Roma, sino que también iba a tener otras actividades que hacer dentro de la iglesia y probablemente también volver a su iglesia, volver al apóstol Pablo contándole cómo está la iglesia en Roma. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Roma, versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y como he mencionado, hermano, aquí tú encuentras, hermano, esta dignidad que el cristianismo le dio a las mujeres en el primer siglo. La hermana Febe no es una hermana, hermano, de segunda clase, no es una hermana la cual podía ser subestimada o despreciada, sino que es una hermana la cual Pablo dice debe ser recibida y es parte de la comunidad, así como todos los varones de la comunidad también lo son. Aquí se cumple, hermanos, sí, lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, que en Cristo Jesús ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo. Esto es una realidad y aquí se encuentra esto. Ahora, eso no significa de que todos cumplimos las mismas labores, no, pero todos tenemos el mismo valor en Cristo, no somos más o menos por la labor que estemos brindando. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, recíbanla a esta hermana y recíbanla en el Señor. Ella es una cristiana, ella es alguien que verdaderamente ha entendido el Evangelio. Ella es alguien que incluso tiene reputación, escucha lo que dice, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite a vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. No nos da muchos detalles el apóstol Pablo, pero a comparación de todos los nombres que Pablo va a dar más adelante, hermanos, de Febe sí Pablo dice bastantes cosas. Es una hermana dentro de los santos, la cual ha estado sirviendo no solo a mí, sino a muchos, dice el apóstol Pablo. Esta es la hermana Febe, la hermana Febe. Estaba al servicio de los apóstoles, estaba al servicio de la iglesia, iba a estar al servicio de la iglesia en Roma, es lo más probable. Y Pablo le dice a los romanos, ustedes recíbanla por favor, recíbanla. Y no solo la reciban, sino ustedes también ayúdenla. Y ahora aquí una vez más encontramos, hermano, el concepto de la unidad, el amor que necesitamos dentro de la iglesia. Porque esta hermana Febe sí es una hermana bastante reconocida, como lo estoy mostrando ahora. Pero eso no significaba de que esta hermana no debía recibir también ayuda dentro de la iglesia. Probablemente, esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero ella iba a necesitar ayuda para volver a Corinto. Ella iba a necesitar quizás recursos económicos. Ella iba a necesitar ayuda, alojamiento en su momento al llegar a Roma. Ella iba a necesitar bastante ayuda dentro de la iglesia y Pablo le dice a la iglesia de Roma, recíbanla. Ella es una mujer que verdaderamente tiene reputación de servir. Ella es una mujer la cual verdaderamente tiene reputación de estar sirviendo al Señor, sirviendo a aquellos que Dios ha llamado como los apóstoles. Y ella es una mujer que, hermano, como he mencionado, se le dio la responsabilidad y se le confió la carta a los romanos, la cual tú y yo estamos estudiando 2000 años después. Y probablemente Febe no sabe, hermano, la gran misión que está cumpliendo.
la gran misión que está cumpliendo respecto al impacto que iba a tener esto a lo largo de los siglos dentro de la iglesia cristiana. Pero ella no es la única mujer. Si tú lees este pasaje, hermano, te vas a encontrar con muchas mujeres. Muchas mujeres. Déjame presentarte algunas de ellas. Versículo 3, Priscila. Vamos a hablar de ella en un momento. Versículo 6, María. Versículo 12, Pablo menciona a Trifena, a Trifosa, a Pérsida. Y escucha específicamente lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 12 acerca de estas mujeres. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pablo está hablando, hermano, de mujeres. Y cuando Pablo habla de estas mujeres, hace mención del gran trabajo y labor que están haciendo dentro de la iglesia. Y Pablo podría haber utilizado varias palabras en el griego, hermano, para referirse a que estas mujeres estaban sirviendo y trabajando. Pero él elige utilizar la palabra griega kopiao. Esta palabra, hermano, hace referencia a un trabajo arduo, a un trabajo que te hace sudar, un trabajo, hermano, que realmente te deja cansado en las noches. Que llegas a tu casa, hermano, y lo único que quieres hacer es dormir. Y Pablo representa a estas mujeres junto con Febe, comenzando con Febe, como mujeres las cuales están sirviendo en la iglesia. Y su servicio es necesario. Porque como he mencionado ya, y no nos vamos a cansar de repetir, hermanos, somos un cuerpo. Y el cuerpo necesita la actividad propia de cada uno de nosotros. Y las mujeres no están excluidas de esto. Y entonces Pablo nos menciona en este capítulo, hermanos, un montón de personas trabajando. Y dentro de estas personas comienza Pablo mencionando a mujeres. Febe, Priscila. Y de ahí en adelante continúa hablando acerca de María, acerca de Trifosa, acerca de Trifena, acerca de Pérsida. Su amada Pérsida, incluso Pablo dice. Eran mujeres las cuales realmente eran reconocidas y realmente queridas dentro de la iglesia por el servicio que estaban realizando. Hermana, ¿cuál es tu excusa para servir? Iglesia, ¿será que tal vez hacemos a un lado a las mujeres como si ellas no pudieran servir? Como si ellas no fueran útiles en el servicio y la extensión del reino de Dios. Eso no debe ser así y este pasaje nos muestra claramente esto. Pero en segundo lugar, hermano, dentro de este trabajo hay algo que realmente me llamó la atención en este pasaje. Y es que Pablo también va a mencionar a familias enteras trabajando. Está bien, tenemos probablemente mujeres solteras como Febe trabajando, pero luego Pablo escucha el versículo 3 y 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Este punto, hermano, para mí es muy importante, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que para no servir al Señor ponen la excusa de la familia. Es que tengo familia, pastor, ¿sí? Es que tengo esposa, tengo hijos, es complicado. Ahora, hermanos, escucha. Yo tengo esposa, yo tengo hijos y yo sé que es complicado servir al Señor. Yo sé que es complejo. Yo sé que requiere más esfuerzo. Yo sé, hermano, yo conozco eso de primera mano. Pero el apóstol Pablo, hermano, aquí nos va a comenzar, después de hablar de Febe, nos va a hablar de esta familia, la cual sabemos que estaba conformada por Priscila y por Aquila. Ahora, hermanos, sería muy raro de que Priscila y Aquila no hubieran tenido hijos, ¿sí? Lo más probable es que sí tuvieron hijos, de que hubieran tenido, y como en aquella época, hermanos, la gente tenía bastantes hijos. No se los menciona por algún motivo en el libro de Hechos, tampoco aquí en la epístola a los Romanos, pero no veo motivo, hermano, por el cual pensar de que esta familia solamente era esposo y esposa. Lo más probable, hermanos, es de que tenían hijos. Y hermanos, esta familia, esta pareja específicamente, no solamente probablemente tenía hijos, sino que tenía otras funciones que hacer. En una época primitiva en la cual realmente tenías que sudar todos los días para comer, hermano. Sabemos de Priscila y Aquila por el libro de Hechos, de que ellos tenían un negocio, se dedicaban a hacer carpas o tiendas, a lo que el apóstol Pablo en algún momento también hizo juntamente con ellos. Y hermanos, estos son Priscila y Aquila. Ahora, como he mencionado, sí, la época de la soltería, y esto hemos estudiado en 1 Corintios capítulo 7, es un momento especial, lo cual los solteros, hermanos, deben utilizarlo bien, porque sinceramente tienes más tiempo.
¿Estás soltero, hermano? Estás de vacaciones, por si acaso. Sé que estás estudiando, sé que estás en la universidad, sé que tienes que dar exámenes, hermano, pero hasta que no te cases y tengas hijos, hermano, estás de vacaciones. Hasta ahora tú puedes y sabes lo que es dormir bien. Yo hace 8 años que ya no sé lo que es dormir bien, hermano. Estás de vacaciones. Y Pablo dice, 1 Corintios 7, utiliza bien ese tiempo, el cual Dios te ha dado de manera especial. Es un tiempo solamente, no debe durar mucho, debes buscar casarte, perfecto, pero utilízalo bien. Pero ahora, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando ya tengo familia? ¿Eso será una excusa para servir al Señor? ¿Eso será una excusa para que, escucha, como familia sirvamos al Señor? En este pasaje, hermano, quizás encontramos la versión del Nuevo Testamento de lo que Josué dijo en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas lo que Josué dijo en el Antiguo Testamento? Yo, y es conocida esa frase, ¿sí o no? Yo y mi casa, ¿qué dice Josué? Serviremos al Señor. Ahora, imagínate, hermano, esa frase en el Antiguo Testamento, que Josué hubiera dicho, yo voy a servir al Señor. Hubiera estado interesante, ¿sí? Hubiera sido de valor, hubiera sido algo que está bien, quizás podríamos haber admirado. Pero, hermano, Josué dice, yo y mi casa, yo y mi casa. Y en el Nuevo Testamento, hermano, nos encontramos con esta pareja, que son el ejemplo de una pareja, una familia, la cual está sirviendo junta. Y su servicio, escucha, no es cualquier servicio. Escucha cómo el apóstol Pablo se expresa de esta pareja. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Una vez más, todo en esta pareja, hermano, nació por causa del Evangelio. Es el Evangelio el cual está produciendo esto en Priscila y Aquila. No es el apóstol Pablo obligándolos, no es el apóstol Pablo manipulándolos, no, es en Cristo mis colaboradores. Estaban colaborando al apóstol Pablo. Y tan grande fue su colaboración que escucha el versículo 4, que expusieron incluso su vida, ¿sí? Como familia, ¿te imaginas eso? Exponer su vida por causa del Evangelio. Hermano, esto sinceramente es mi sueño como padre y como esposo. No solo yo servirle a Dios, sino ver a mi esposa servir a Dios, ver a mis hijos servir a Dios. Y ver a mis hijos y a mi esposa, incluso estar dispuestos, hermano, a morir si es necesario por servir al Señor. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y sería algo muy bello juntos. Arriesgar nuestras vidas para servir al Señor. Y hermano, escucha esta familia, ¿sí? La cual Pablo dice ha puesto incluso en riesgo su propia vida por servir al Señor. Ahora, ahí tengo que ser equilibrado, hermano. Aquí estamos viendo una familia junta sirviendo al Señor, ¿sí? En nuestra época lo que se ve a veces es una persona dentro de una familia sirviendo al Señor y sacrificando a su familia por el servicio al Señor. No es lo mismo que estamos viendo acá, por si acaso. Dios jamás te manda a sacrificar a tu familia por el servicio al Señor. Es más, si estás sacrificado a tu familia, no estás sirviendo realmente al Señor. Pero lo que vemos acá es algo realmente bello. Vemos un esposo, una esposa, sirviendo juntos y juntos estar dispuestos a sacrificarse hasta el sufrimiento, sacrificar incluso al punto de poner en riesgo sus propias vidas. Esposo, ¿qué es lo que tú deseas para tu esposa? Padre, ¿qué es lo que tú deseas para tus hijos? Sí, estás muy afanado porque tengan un techo, comida, está bien. Estás afanado porque quizás tengan una buena profesión, una buena carrera. Pero hermano, te puedo asegurar de que yo daría lo que sea porque fuera mi nombre, mi familia la que estuviera aquí escrita. Mi familia, mi nombre y el de mi esposa y el de mis hijos, diciendo el apóstol Pablo, y ellos estuvieron dispuestos incluso a exponer su vida por Cristo. Creo que eso tiene un valor especial, ¿sí o no? Creo que eso tiene un valor mucho más grande que lo que podamos conseguir en este mundo. Y que lamentablemente las familias, incluso cristianas, han perdido. Más bien Cristo, la iglesia es sacrificada por las demás cosas. Cristo y la iglesia como familia estamos dispuestos a sacrificarlo por vacaciones, por viajes, por comodidades. Cuando aquí encontramos Priscila y Aquila, hermanos, dispuestos a sacrificar su vida por la extensión del Evangelio como pareja.
Y como he mencionado, hermanos, ellos sí son bastante conocidos. En el Nuevo Testamento se habla de Priscila y Aquila en Éfeso. Incluso Priscila y Aquila fueron los que le ayudaron a Apolos. Apolos, el cual era un hombre que nos dice el libro de Hechos que verdaderamente era un hombre muy dotado en la palabra, que predicaba la palabra con poder, pero que aunque predicaba la palabra con poder, todavía le faltaba conocimiento. Y Priscila y Aquila fueron los que fueron con Apolos y lo ayudaron a entender más la doctrina. Y de esa manera Apolos, no sé si sabías, pero terminó 30 años probablemente siendo pastor dentro de la iglesia. Priscila y Aquila viajaron con Pablo varias veces. Estuvieron en Corinto, estuvieron con Pablo en Éfeso, y como Pablo nos dice acá, expusieron su cuello por el apóstol Pablo, por la extensión del reino. Y literal, eso es lo que dice el griego acá, que estas personas pusieron su cuello en riesgo. No sé si sabías, pero en aquella época una de las formas en las que te asesinaban era la decapitación. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esta familia unida, junta, ha estado dispuesta a sacrificarse de esa manera. Y qué gran familia, hermano. Y algo que sí les animo, hermanos, es que cuando estudien la historia de la iglesia, la cual he mencionado al principio de esta exposición, busquen profundizar más. Porque a veces lees de Spurgeon, hermana y hermano, y sí, era un gran hombre. Pero ¿has leído acerca de su esposa? Hermano, probablemente no conocerías a Spurgeon si no fuera por su esposa, ¿sabías? Su esposa era la que se dedicaba a que las prédicas y las enseñanzas de Spurgeon lleguen a muchos lugares. Ella estaba dedicada a eso, dedicada literal a eso. ¿Has escuchado del gran Lutero? No sé si sabías, pero fue con su esposa, con la cual Lutero estuvo sirviendo durante la plaga negra en aquella época, abriendo su casa para poder cuidar a cristianos los cuales estaban pasando esa enfermedad. Fue Lutero con su esposa, incluso sus hijos mismos, cuidando a otros cristianos cuando era necesario. Y a veces, hermano, como he mencionado, cuando leemos la historia de la iglesia, debemos entender eso. No se nos está dando toda la historia, se nos está dando parte. Y cuando profundizas más, hermano, tú sabes y tú te das cuenta que la mayoría de los hombres en la historia del cristianismo, hermano, han sido acompañados por sus familias. El Nuevo Testamento mismo te dice eso. El mismo Nuevo Testamento te dice de que un hombre que quiera ser pastor no puede ser pastor si su familia no está con él. ¿O no? 1 Timoteo 3, Tito 1, eso es lo que Pablo dice. Su familia debe estar con él, su familia debe ser fiel también en el Evangelio. Si no, no puede ser pastor. Y hermano, aquí encontramos en este pasaje una pareja la cual no puso de excusa, ¿sabes? No puso de excusa a la familia, sino que más bien como familia estuvieron dispuestos a servir al Señor en lo que era necesario en aquella época. Y a servir al Señor incluso a pesar del sufrimiento, incluso a pesar de las tribulaciones. Y eso es algo, hermano, que vas a encontrar en todo este pasaje. Vas a encontrar gente trabajando, gente unidas como familia, unidas a la iglesia, trabajando por su bien, velando los unos por los otros, mostrándose ese amor fraternal que debemos mostrarnos como cristianos. Y escucha esto, hombres y mujeres dispuestos a trabajar sin poner la excusa de que el servicio al Señor es difícil, de que el servicio al Señor es complicado. Es por eso que Pablo también en este pasaje una y otra vez va a mencionar el tema del sufrimiento. Ya hemos hablado de Priscila y Aquila, que versículo 4 nos dice que expusieron su vida, a los cuales no solo yo doy gracias, dice Pablo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Escucha, esta actitud, esta resolución de esta familia de estar dispuestos incluso a sufrir por el bienestar de las iglesias, no ni siquiera de una sola iglesia, de varias iglesias, las cuales muchas iglesias estaban agradecidos con ellos. Pero ellos no eran los únicos. Escucha el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros, ¿qué dice de prisiones? Probablemente, hermano, el nombre Junias es un nombre femenino. Probablemente el nombre Junias, aquí nos encontramos con otra pareja. Andrónico y Junia probablemente sería la mejor traducción. Y los cuales el apóstol Pablo dice, han sido mis compañeros, ¿en qué momento? ¿En qué momento ellos han sido mis compañeros?
han sido mis compañeros mientras estaba en prisiones, mientras estaba siendo perseguido. Han sido mis compañeros mientras las personas me perseguían, me querían encarcelar. Ahí han estado conmigo. Y hermano, si hay algo que vas a ver en este pasaje es eso. Personas sirviendo al Señor sin poner la excusa de que soy mujer, sin poner la excusa de que estoy casado, estoy casada, sin poner la excusa de que es difícil servir al Señor. No, están dispuestos a arriesgar sus vidas, están dispuestos a arriesgar comodidades, están dispuestos a acompañar a aquellos que estaban pasando prisiones. Y hermano, eso es muy necesario dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento, lamentablemente, en algún momento se nos muestra personas que no estuvieron dispuestas a sufrir. No sé si sabías, por si acaso, después en su vida este hombre cambia. Su nombre era Marcos, probablemente el escritor del Evangelio de Marcos. En algún momento este hombre Marcos estaba viajando junto con Pablo y Bernabé. Era el sobrino de Bernabé, si no me equivoco. Y este Marcos, al ver que el viaje con Pablo iba a ser bastante complicado, a mitad del viaje dice, ¿sabes? Me quiero volver con mi mamá. No dice exactamente eso, pero yo creo que algo así pasa, sí. Pero, y Pablo se enoja, incluso se enoja y dice, yo no quiero más saber de Marcos, no lo voy a llevar nunca más a mis viajes. Incluso tiene un conflicto con Bernabé, porque Bernabé todavía lo quería usar a Marcos, y Pablo dice, no. Ahora, hermano, este Marcos luego madura tanto que luego Pablo dice, necesito a Marcos que venga a acompañarme en su última epístola. Madura tanto que Pedro va a hablar de Marcos como su hijo. Entonces es un hombre que maduró en su momento, hermano. Pero es un hombre que lamentablemente a la mitad de su servicio al Señor se dio cuenta y dijo, ok, tal vez no me habían dicho que iba a causar tanto sufrimiento, tal vez no me dijeron que iba a ser tan complicado, tal vez no me dijeron que iba a haber tantas aflicciones, tal vez me dijeron que no era mi mejor vida ahora o el camino sencillo. Y entonces en algún momento se sorprende y se va para atrás, pero eso no fue lo que sucedió en esta sección específicamente. En esta sección específicamente nos encontramos con hombres, mujeres, familias enteras, las cuales están dispuestas a servir al Señor, incluso en prisiones. Incluso aunque cuando las cosas se ponen difíciles. Y hermano, las cosas se van a poner difíciles. Se van a poner difíciles. Eso es inevitable. Las cosas se van a poner difíciles de manera individual, como familias, como individuos. Las cosas se van a poner difíciles de manera en comunidad, como iglesia. Hermano, las cosas se van a poner complicadas. No soy profeta, no creemos en profetas, pero la Biblia dice que las cosas se van a poner difíciles, hermano. Eso es algo que va a suceder. Pablo le va a decir a Timoteo, las cosas en los postreros días se van a poner cada vez peores. Se van a levantar hombres dentro de la iglesia misma a predicar falsas doctrinas. Se van a levantar falsos maestros con los cuales la iglesia va a tener que lidiar. Más allá de los falsos maestros dentro de la iglesia, se van a levantar hombres fuera de la iglesia para atacar a la iglesia, para perseguir a la iglesia. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, cuando yo me vaya, recuerden cómo me trataron a mí. A mí me persiguieron, a ustedes, ¿qué creen que les van a hacer? Los van a perseguir. A mí me encarcelaron, a ustedes, ¿qué creen que les van a hacer? Los van a encarcelar. A mí me mataron, ¿ustedes qué creen que van a hacer? La gente, dice Jesucristo, diciendo que están adorando a Dios, van a matar cristianos. Supuestamente esa va a ser su adoración a Dios, dice Jesucristo, Juan capítulo 16. Jesucristo comenzando las bienaventuranzas, o más bien terminando las bienaventuranzas, el cherry de la torta ahí va a ser Jesucristo diciendo, bienaventurados, felices, dichosos, ¿cuándo qué? Cuando todo vaya bien, cuando todo esté tranquilo. No, cuando tengan aflicción, cuando mientan, cuando los difamen, cuando los persigan, cuando los metan a la cárcel, bienaventurados son. Bienaventurados, dichosos. A los falsos maestros, a la gente que está por el camino ancho, a ellos todos los quieren, ellos quieren quedar bien con todos. Los cristianos no. Y las familias sufren muchas veces por eso, hermanos. Los cristianos de manera individual sufrimos, nuestras familias sufren. Y en este pasaje nos encontramos con estas familias, las cuales están dispuestas a servir al Señor a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento.
Nos encontramos con estas familias, las cuales están dispuestas a sufrir aflicciones, están dispuestas a sufrir persecución del mundo con tal de seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, con tal de seguir colaborando en la iglesia, para la extensión del Evangelio, para la edificación de los santos. Hermano, eso es algo que va a suceder, eso es algo inevitable. Es por eso que a Jesucristo alguna vez se le acercaron unos hombres y le dijeron: nosotros queremos ser tus discípulos. Y Jesucristo les dijo: un momento, ¿qué tal si primero se ponen a hacer cuentas de lo que les puede costar, de lo que les podría llegar a costar ser mis discípulos? Recuerden, Jesucristo les dijo: yo no tengo a dónde recostar mi cabeza, yo no tengo ni siquiera dónde dormir. Entonces ustedes hagan cuentas de a quién están sirviendo. Yo no les estoy ofreciendo el camino fácil, el camino ancho. Yo no estoy con un mensaje que dice su mejor vida ahora. No, yo les estoy diciendo la verdad. Por mi causa van a sufrir. Van a sufrir. Y nos encontramos en este pasaje, hermanos, con personas las cuales están dispuestos a sufrir. Dispuestos a sufrir. Jóvenes, adultos, mujeres, y vamos a ver eso la próxima semana. Hermanos, nos encontramos con personas mayores de edad, ya ancianos. Jóvenes probablemente como Febe. Nos encontramos con familias como Priscila y Aquila, como Andrónico y Junias, los cuales dicen: no estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a sufrir lo que haya que sufrir. Prisiones, arriesgar nuestra vida. Estamos dispuestos juntos a hacerlo, hermanos. Y ahora, ¿por qué? Ya he respondido a esto de alguna manera antes, pero ¿por qué? ¿Por qué es que estas personas, más allá de sus circunstancias, sin importar sus circunstancias, están dispuestas a mostrar este servicio, este amor dentro de la iglesia? La respuesta, hermano, es Cristo. Como he mencionado, hermano, si tú empiezas a contar las veces que Pablo menciona al Señor, a Cristo, vas a encontrar por lo menos unas 12 veces. En estos 16 versículos, Pablo una y otra vez va a decir: en Cristo, por Él. Hermano, fue el Evangelio el que impactó esta comunidad en Roma, la cual estaba produciendo este tipo de personas. No fue manipulación barata como en muchas iglesias, ¿sí? No fue amenazas del pastor: ya pues sirvan porque si no se acaba todo. No, fue el Evangelio. Fue el Evangelio. El Evangelio que Pablo nos ha estado mostrando, y esto es lo hermoso de la carta a los romanos. Después de que Pablo se ha pasado todos estos capítulos mostrándonos a Cristo, termina casi esta carta, hermanos, mostrándonos lo que Cristo estaba haciendo en una comunidad. Y esa era la iglesia de Roma. Lo que Cristo estaba haciendo en esta iglesia después de haber comprendido el Evangelio, comprendido a Cristo. Estos son los frutos, hermanos. Estos son los frutos de una comunidad la cual verdaderamente estaba en el Señor. Estos son los resultados de una comunidad que verdaderamente ha comprendido la salvación que Dios nos ha regalado en Cristo. Y eso tiene que ser obvio, hermano. ¿Por qué una persona está dispuesta, por ejemplo, a sufrir en este mundo, en este tiempo presente? ¿Sabes por qué? Porque tiene una mayor esperanza. Porque tiene una más grande esperanza. Estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir ahora. Porque mi esperanza no está puesta acá. La gente que no está dispuesta a sufrir, la gente que no está dispuesta a incomodarse es porque piensa que aquí y ahora es lo mejor que va a tener. Y por un sentido es verdad. Si no estás en Cristo, aquí y ahora es lo mejor que vas a tener. Porque después lo único que te espera es la condenación. Pero hermano, aquí encontramos en este pasaje personas, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, familias, las cuales dicen: no, nosotros vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor, vamos a amar a los santos dentro de la iglesia, vamos a ayudarnos los unos a los otros, vamos a colaborar con el Evangelio, vamos a estar dispuestos a sacrificar incluso nuestras vidas, a sufrir prisiones si es necesario, porque el Evangelio se ha expandido, porque el Evangelio se ha extendido. Y como he mencionado, todo esto tiene el fundamento de porque Cristo está en medio de esta comunidad. Una y otra vez Pablo va a mencionar esto: es por Cristo. Cristo está entre ustedes. Es por Cristo que estos hermanos han estado dispuestos a sufrir prisiones conmigo y por Cristo. Y hermano, en esta comunidad vemos lo que Cristo dijo: hacer tesoros en el cielo. Esta comunidad es lo que está haciendo: tesoros en el cielo, ¿sí? Está sirviendo al Señor sin excusas,
sin importar las circunstancias. Y es eso lo que significa, hermano, hacer tesoros en el cielo. Y oramos porque eso suceda también en nuestra iglesia, hermano. Es un gozo ver mujeres, hombres, que simplemente, y esto lo hemos recalcado muchas veces en nuestra iglesia y lo vamos a hablar en la asamblea de miembros el día jueves, de que aquí no obligamos a nadie a servir, hermanos. A nadie a servir. Lo que esperamos, hermanos, es que nazca, ¿sí? Nazca de las personas. Gente que ha conocido el Evangelio y que quiere servir al Señor en sus familias, quiere servir al Señor en su comunidad donde vivan, quiere servir al Señor en la iglesia, quiere servirle simplemente, porque es Cristo el cual produce estas cosas. Y es lo que estaba produciendo acá. Y déjame terminar esta exposición, hermanos, preguntándote, ¿cuáles son tus excusas para no servir al Señor? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos pequeños quizás? No se puede igual. Con limitaciones, igual se puede. Igual se puede ser fiel al Señor. ¿Eres joven? ¿Eres soltero? ¿Eres mujer? ¿Eres hombre? ¿Cuál es tu excusa para servir al Señor? Te animo a leer este pasaje, hermano, y que cada nombre en este pasaje sea un ejemplo de una persona a la cual ha estado sirviendo al Señor. Y la cual para Dios, por más de que incluso no conocemos su servicio, Dios ha querido ponerlos en la Escritura, que su nombre esté ahí plasmado para siempre, para que todas las generaciones lean estos nombres que tal vez ni nos llaman la atención. Nadie va a llamar a su hija Trifosa probablemente, pero Dios conoce a Trifosa, Dios sabe lo que hizo Trifosa, y Dios decidió, su nombre va a estar por siempre en el Nuevo Testamento ahí, como un sello, siempre va a ser conocida, porque el Señor sabe lo que haya hecho ella, hermano. Entonces, ¿cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual dices, sabes, no tengo tiempo, no puedo? Y si tienes esas excusas, hermano, no te voy a decir, sal de acá y empieza a servir. Lo que te voy a decir, hermano, ¿está Cristo realmente? ¿Has conocido realmente a Cristo? El Evangelio, porque es el Evangelio el que produce estas cosas. Es el Evangelio que hemos estado estudiando todos estos años en Romanos, que da estos frutos, estos resultados que estamos viendo casi terminando la epístola a los Romanos. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Señor, por tu misericordia. Te agradezco, Dios mío, porque eres bueno. Y tú nos das la oportunidad, Señor, de aprender cosas que son necesarias dentro de nuestra iglesia. Incluso en este tipo de pasajes, Dios mío, que muchas veces yo sé que hemos cometido el error de simplemente saltarlos en nuestras lecturas. Y te pido misericordia, Dios, por esta iglesia, por esta comunidad. Te ruego porque tú, Señor, puedas levantar mujeres como Febe, como Priscila, como Junias. Levantar mujeres, Señor, como estas mujeres, las cuales están dispuestas a servirte. Dispuestas a servirte, por más incluso que de muchas de ellas no conocemos su servicio, pero sabemos que han sido conocidas por ti. Han sido conocidas por ti. Y sabemos que han dado fruto, Señor, de que verdaderamente ellas te han conocido. Así, Dios mío, también te rogamos por las familias. Y tú sabes, Dios, el gozo que tenemos al ver familias que se esfuerzan por servirte, se esfuerzan por serte fieles. Y Señor, tenemos nosotros tantas ventajas, tantas comunidades, tantas comodidades en esta generación, en este tiempo que tú nos has puesto para vivir, que te pido misericordia, Dios, para que podamos entender el servicio tan grande y profundo y esforzado que han hecho otras personas en la antigüedad. Dios mío, te ruego por tu misericordia, porque abras nuestros corazones y que por sobre todo Cristo sea el que esté dando estos frutos, hermano. Cristo sea el que esté dando estos frutos en nuestras vidas y que estemos buscando hacer, aunque sea algo sencillo, algo que no sea tan visible. Que tú, Señor, nos des el deseo, Señor, de servirte incluso dentro de nuestros hogares. Dentro de nuestros hogares, no solo incluso, sino principalmente dentro de nuestros hogares. Y que podamos, Dios, como familias, crecer de tal manera que te podamos servir para la extensión de tu reino y la extensión del Evangelio. Te agradezco, Dios, por lo que estás haciendo acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén.